Hola, hola mis queridos maestros, espero que se encuentren muy bien. Lo prometido es deuda y aquí tienen su video sobre la neurobiología del autismo, donde lo vamos a ver todo de una forma más cortita y relajada. Entonces, fíjense bien, para hablar de neurobiología del autismo, primero necesitamos saber qué es neurobiología y por definición es un campo complejo que estudia los aspectos anatomofisiológicos del sistema nervioso central desde 4 perspectivas principales: la perspectiva neuroanatómica, la perspectiva neurosocial, la perspectiva genética y la perspectiva neuroquímica. Por definición es esto, pero como vimos y como podemos ver y vamos a seguir viendo, este campo no es tan complejo. Simplemente hay que saberlo, entender un poquito mejor y para eso estamos aquí. ¿Por qué decimos trastorno del espectro autista? Como pudimos ver, ya ha habido a lo largo del tiempo bastantes definiciones, pero como les decía, las características se mantienen, ¿sí? El caso es el mismo. Entonces, ¿qué tenemos que saber? Bueno, que sí es un trastorno, me encanta esta forma de llamarlo porque es la correcta desde el punto de vista neurobiológico, porque el autismo es un trastorno del neurodesarrollo. Entonces, realmente es un trastorno. También es un espectro, porque como sabemos hay personas con diferentes características, entonces todas entran dentro de un espectro y vamos a ver que también está caracterizado por cierto tipo de conducta a la que le llamamos conducta autista. Entonces esto es muy bonito y me parece que es la mejor definición. Y bueno, decíamos que el trastorno del espectro autista es un trastorno del neurodesarrollo, ¿verdad? Pero ¿qué es el neurodesarrollo? Bueno, fíjense que el sistema nervioso inicia su desarrollo durante la embriogénesis, siguiendo una guía genética, pero en constante interacción con el ambiente, y eso también ya lo vimos en la clase, y continúa reformándose a los últimos años de la vida, y a este proceso se le denomina neurodesarrollo. Cuando éste se altera y produce una disfunción cognitiva, neurológica o psiquiátrica, da lugar a lo que se denominan trastornos del neurodesarrollo. Entonces sí, el TEA es un trastorno del neurodesarrollo y hay que dejarlo muy claro. Hay muchos tipos de trastornos del neurodesarrollo y hay muchas etapas del neurodesarrollo. Pero bueno, primero tenemos que saber varias cosas para entender esto. ¿Qué es la embriogénesis? Pues es cuando se está formando el embrión, y el neurodesarrollo es el desarrollo del sistema nervioso, no nada más del cerebro, sino todo el sistema nervioso. Tenemos sistema nervioso central, que es el cerebro, y también el cerebelo y la médula espinal, y sistema nervioso periférico, que son todos los nervios que llegan hasta nuestras manos, a los dedos del pie. Estos son los pares craneales, por ejemplo, ¿no? Estos son nervios y son periféricos. Entonces, es el desarrollo de todo esto. Entonces, vamos a ver cómo el TEA sí es un trastorno de cuando se desarrolla este sistema. Y bueno, si viéramos rápidamente el desarrollo del embrión o la embriogénesis, veríamos que están el espermatozoide y el óvulo, que son células que contienen toda la información genética. Entonces estos empiezan a formar el embrión y el embrión se empieza a dividir y se va alejando del ovario a través de las trompas uterinas o trompas de falopio, ya las conocemos todos, y se sigue subdividiendo para entonces el óvulo fertilizado se ha transformado en un cúmulo de cientos de células llamados blastocisto. Y en este blastocisto es lo que va a formar nuestro embrión, que a su vez desarrolla extremidades, vértebras y órganos. ¿Sí? Así a través de los 9 meses se va formando lo que va a ser el bebé, y el crecimiento se logra por la sangre cargada de nutrientes que pasa de la placenta a través del cordón umbilical. Entonces ya todos sabemos cómo es que se logra esto, cómo se desarrollan los sistemas del cuerpo y las extremidades en estos 9 meses de gestación, y los rasgos faciales, que es lo último, adquieren forma. Y ya hablando del sistema nervioso, fíjense que este sale de un tejido que se llama ectodermo, y el ectodermo dorsal se engrosa y forma lo que se llama placa neural. Esta placa neural va a formar lo que es un tubo neural, y el extremo anterior del tubo neural forma el encéfalo, que es el cerebro y el cerebelo, y el resto forma la médula espinal. Así es como se forma el sistema nervioso. Y ahora vamos a ver nosotros cómo en el TEA esto puede estar alterado. Todo esto que estamos viendo muy rápido no se da de la nada. Realmente requiere de muchas moléculas, requiere del ambiente, requiere de la genética, de vías de señalización. Y vamos a ver cómo en el TEA este desarrollo que vemos aquí, que es el típico, está alterado.
Por ejemplo, aquí estamos viendo cómo es una neurona. Si abriéramos el cerebro y quisiéramos ver cómo funciona, miren, estas son las unidades funcionales del sistema nervioso, la neurona. Y podemos ver aquí cómo tiene como una forma así como de una colita larga y unas como manitas y un cuerpito, ¿no? Bueno, pues esto aquí donde estamos situados sería el axón, que es como esa colita larga donde se transporta lo que es el impulso eléctrico. Y este debe de tener estas características. Por dentro debe de tener cargas negativas y por fuera debe de tener cargas positivas. Entonces, cuando esta neurona cambia de polos o se polariza, entonces se puede dar la información eléctrica y esta viaja a través del axón y podemos ver cómo esta información eléctrica se puede convertir en un estímulo químico. Entonces viaja a través del axón, que está, ya sabemos, cubierto por lo que se llama la mielina, y llega a lo que se llama el botón terminal, como las bolitas que estaban hasta lo último de la neurona. Y ahí se liberan lo que se llaman los neurotransmisores, que están en unas bolsitas, estas que se ven ahí, que se llaman vesículas sinápticas, se liberan, llegan a la otra neurona y se captan ahí en estas como florecitas que se llaman neurotransmisores. Así es como nuestras neuronas se conectan unas con otras. Y este tipo de cosas se llama sinapsis. Esta conexión entre dos neuronas se llama sinapsis. En las personas con autismo está alterada lo que es la sinapsis, ¿sí? Entre unas y otras, y también está alterada lo que es la sinaptogénesis o la formación de sinapsis también, y todo esto tiene que ver con el neurodesarrollo. Entonces, ahora sí, hablando del TEA, del autismo, del trastorno del espectro autista, como un problema del neurodesarrollo, un trastorno del neurodesarrollo, tendríamos que nombrar varias partes de lo que es el neurodesarrollo. Primero, lo que ya sabemos, que es la embriogénesis, lo que les mostré, que es cuando se forma el embrión. Entonces vemos que tiene varias etapas. También vemos, por ejemplo, que hay otras partes muy importantes, por ejemplo, en el tercer, cuarto, quinto, sexto, séptimo y casi octavo de gestación es cuando se dan anomalías de la migración en la corteza cerebral. Esto es muy importante, ¿sí? Porque ahí es cuando nosotros podemos tener problemas con respecto al TEA, porque las personas con trastorno del espectro autista tienen una diferencia en lo que es la migración y el reacomodamiento de las placas de la corteza cerebral. Entonces también es muy importante eso. Otro proceso también muy importante es el proceso de mielinización. No sé si recuerdan en la parte anterior del video que estábamos viendo cómo se transmitía el impulso nervioso en una neurona. Bueno, pues vimos que estaba ahí como cubierto, como cuando tenemos los cables que les enseñaba yo, el cable de mi computadora, que acuérdense que tiene una cobertura que aísla lo que es toda la electricidad y facilita el impulso eléctrico. Bueno, pues a través de la mielinización es que esto pasa, y esa mielinización se da por otras células, ¿sí? Esto se llama mielina, lo que recubre a todas las neuronas. Entonces también es muy importante porque también tienen alguna alteración en lo que es la mielinización, y eso lo vamos a ver más adelante, cómo importa mucho para lo que son estos problemas tal vez de dolor extremo, ¿sí? Esto también está alterado. Y lo más importante, la sinaptogénesis de la corteza cerebral. Realmente lo que yo les decía, cuando veían que dos neuronas estaban comunicando, cuando veíamos hasta lo último cómo pasaban así como un tipo polvito, bueno, pues eso es lo que es una sinapsis. Entonces, las personas con TEA tienen una sinaptogénesis alterada, ¿sí? Estas personas, por ejemplo, tienen un problema en lo que se llama la poda neural, ¿sí? Entonces tienen más sinapsis, más conexiones entre las neuronas, y como les decía en algún momento, más no es mejor. Realmente debe de ser lo necesario. Nosotros pudiéramos tomar el cerebro como si fuera mi celular, el Android, como yo les decía en alguna ocasión. Entonces yo tengo mi celular, viene con las funciones específicas, ¿no? Viene con varias aplicaciones. Sin embargo, si yo no uso unas aplicaciones, dado que tengo almacenamiento
solamente a lo mejor 16 gigas, ¿no? Pongámoslo en este contexto. Entonces, salvo que yo tengo nada más este almacenamiento, no voy a estar dejando ahí tal vez jueguitos que yo no use o aplicaciones que yo no use, yo lo personalizo, ¿no? Entonces, quito todas estas aplicaciones y solamente dejo las que voy a usar. Eso mismo pasa en lo que es la poda neural. Entonces, cuando estamos hablando del neurodesarrollo del TEA, es muy importante que tomemos en cuenta 3 procesos que son súper importantes, que es la corteza cerebral y su formación, lo que es la migración de las células para que se acomoden las placas, lo que es la poda neural. Y fíjense que muchas personas toman la poda neural solamente después del nacimiento, pero en realidad es muy importante que se da en el periodo perinatal, la que se da en el periodo perinatal y la que se da también en la pubertad. Como yo les decía, cuando hablamos con personas con TEA, a mí me gusta decir personas y no niños, porque aquí se dan 2 cosas. Cuando empieza la pubertad, todo este aumento de hormonas sexuales incrementa, no sé si ustedes se han dado cuenta que incrementa a veces las estereotipias, incrementa algunas cosas con estas personas con TEA, y es por eso, fíjense que en la pubertad se da otra vez la poda neural, lo que yo les decía. Tenemos sinapsis, tenemos conexiones entre nuestras neuronas, estamos ahí formando muchas cosas, pero solamente tenemos que dejar lo que nos sirve, lo que nosotros utilizamos, así como yo quitando las aplicaciones de mi celular que no me funcionan. Bueno, pues así tiene que pasar en nuestro cerebro. Se tienen que podar esas sinapsis y entonces hay neuronas que se mueren y es normal, es lo correcto. Se mueren, se llama eso apoptosis, a través de un proceso de apoptosis que está programado, es una muerte celular programada y que es normal. Si no se mueren, entonces están causando algunos otros efectos. Y sobre todo lo que yo les hablaba anteriormente, la siguiente parte que tenemos que tomar en cuenta, pues son los efectos externos, ¿no? Lo que llamábamos insultos ambientales, lo que ya hemos platicado, cómo algunos fármacos interfieren en lo que son los procesos de neurodesarrollo y cómo esto puede provocar que haya personas con TEA. Entonces, como ustedes saben, el trastorno del espectro autista tiene muchas causas. Tiene causas genéticas, hay más o menos como 150 genes implicados o que se han encontrado ahí. Hay también problemas de proteínas y también hay insultos ambientales, como yo les había mostrado, el acetaminofén, ¿no? Que nosotros veíamos como muy normal utilizarlo, la mayoría de los ginecólogos lo utilizan, pero sabemos que ahora está interfiriendo en estos procesos del neurodesarrollo. Entonces, por eso es que es importante tomarlos en cuenta.